Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar el tema de fisiología gastrointestinal, lo vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a comenzar a ver la parte 1 y el martes que viene finalizamos este tema viendo la parte 2. El sistema gastrointestinal, si el sistema digestivo tiene diversos órganos como son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Y también va a tener órganos asociados, como lo son el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, también tiene asociadas las glándulas salivales. El sistema digestivo es un cilindro hueco, si todo el tracto gastrointestinal es un cilindro hueco que va a estar dividido en regiones de acuerdo a las funciones de cada segmento. Esta división, ¿sí?, son la boca, faringe, el esófago, el estómago. Como parte del intestino delgado son el duodeno, yeyuno e ilion, y como parte del intestino grueso encontramos al colon, también el recto y el ano. A este tubo, ¿sí?, a este cilindro hueco, se van a encontrar asociados estructuras glandulares que van a ser directamente invaginaciones de la pared de este tubo, y estas glándulas van a secretar, ¿sí?, van a vaciar sus secreciones hacia la luz del tubo gastrointestinal. Además, ¿sí?, también van a haber órganos glandulares que están asociados al sistema digestivo, y estos órganos glandulares están unidos al tubo gastrointestinal a través de conductos, y a través de estos conductos van a ser ese sitio por donde estos órganos glandulares van a vaciar sus secreciones hacia la luz del tracto gastrointestinal. Ejemplos de estos órganos glandulares son, por ejemplo, las glándulas salivales y el páncreas. Esta pared, ¿sí?, de este cilindro hueco, que vamos a llamar tubo digestivo o tubo gastrointestinal, vamos a ver que está formado por distintas capas. Cada capa va a tener células especializadas con alguna función característica. La primera capa vamos a ver que es la mucosa, que es esta que ven acá. Por debajo de la mucosa va a estar la submucosa, luego va a estar la muscular, fíjense que tiene una capa circular y otra capa longitudinal, y más externa va a ser la capa serosa. Fíjense que en la mucosa tenemos invaginaciones del epitelio, como decíamos recién, que van a formar glándulas. ¿Sí? Fíjense que estas invaginaciones penetran como ven acá, hasta la submucosa. Estas glándulas van a producir productos de secreción que van a ser liberados hacia el lumen, ¿sí?, hacia la luz del sistema digestivo. La mucosa va a tener tres componentes: el epitelio, la lámina propia y luego la muscular de la mucosa. Respecto del epitelio, va a tener células especializadas, y estas células especializadas van a formar una capa continua que va a ser este epitelio. ¿Qué especialización tienen estas células? Por ejemplo, encontramos especializaciones en los enterocitos, que son las células del intestino, ¿sí?, del intestino delgado. Y acá, ¿sí?, en esta imagen vemos los enterocitos, vemos en la membrana apical cómo estas células tienen microvellosidades. ¿Y por qué son importantes estas microvellosidades? Porque aumentan la superficie apical y de esta manera aumentan la superficie absortiva de la célula. Recordemos de anatomía que el intestino delgado es importante para la absorción de los nutrientes, por lo tanto, aumentar la superficie de absorción es fundamental, porque finalmente esto va a permitir una mayor absorción, una absorción mucho más eficiente. Hay otras células, como por ejemplo células enteroendocrinas, que van a liberar moléculas importantes para la regulación de algunas funciones del sistema digestivo, que vamos a ver algunos ejemplos más adelante.
El epitelio también va a formar criptas y vellosidades, evaginaciones, ¿sí? Hacia afuera van a formar las vellosidades e invaginaciones de las que estábamos hablando en la diapositiva anterior, forman lo que son las criptas. En esta cripta vamos a encontrar las glándulas. Otra característica importante del epitelio es que tiene una renovación constante. Esa renovación constante se da gracias a que en las criptas hay células madres, y en estas criptas, en estas invaginaciones que ven acá, hay células madres, y esas células madres tienen la característica de proliferar y diferenciarse hacia los distintos tipos de células del epitelio del sistema digestivo. Y de esa manera hay una renovación constante de todo el epitelio del sistema digestivo. Por debajo del epitelio vamos a encontrar la lámina propia, que contiene varios tipos de glándulas, vasos sanguíneos, capilares y fibras nerviosas. Y la muscular, finalmente la muscular de la mucosa, que va a contener fibras de músculo liso, ¿sí? Contracción involuntaria, y la contracción de esta capa, ¿sí? De la muscular de la mucosa va a permitir los pliegues de la mucosa, es decir, que gracias a la contracción de estas células musculares lisas se van a producir estas evaginaciones, es decir, estos pliegues, estas vellosidades que se producen. Por debajo de la mucosa tenemos la submucosa. La submucosa está compuesta por tejido conjuntivo laxo, que va a tener fibrillas tanto de colágeno como de elastina. En la submucosa vamos a encontrar glándulas, y esas invaginaciones que veíamos recién, que son las glándulas, ¿sí? Van a llegar hasta la submucosa. Por lo tanto, en la submucosa vamos a encontrar estas glándulas, que son las invaginaciones del epitelio, que van a estar presentes en algunas regiones del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, del estómago vamos a ver que están las glándulas gástricas. También en la submucosa va a haber grandes vasos sanguíneos y linfáticos, importante los vasos sanguíneos para la irrigación y para la absorción de nutrientes, y los vasos linfáticos importantes para la absorción de lípidos. Y también en la submucosa vamos a encontrar un plexo nervioso que se llama plexo submucoso o de Meissner, que es uno de los plexos del sistema nervioso entérico. Si recuerdan, cuando vieron sistema nervioso autónomo con María Marta, uno de los tipos de sistema nervioso autónomo era el sistema nervioso entérico, ¿sí? Que esta clasificación la encontraban en los libros más modernos. Es una clasificación más moderna. El sistema nervioso entérico van a ser neuronas y cuerpos neuronales y sus prolongaciones que están directamente en la pared del tubo digestivo, ¿sí? En la pared del tubo digestivo vamos a tener toda una red neuronal que van a formar dos plexos. Uno de esos plexos va a estar en la submucosa y se va a llamar plexo submucoso y de Meissner, y va a ser importante ¿para qué? Para controlar las secreciones de estas glándulas que están presentes en la submucosa. Luego tenemos la muscular, ¿sí? En la muscular vamos a tener dos capas de células musculares lisas, recuerden, de contracción involuntaria. Una interna que va a ser circular y una externa que va a ser una capa longitudinal de células musculares, y entre estas dos capas vamos a tener el segundo plexo del sistema nervioso entérico, que es el plexo mientérico o plexo de Auerbach. ¿Y para qué son importantes? ¿Para qué es importante este plexo nervioso? Porque va a controlar la contracción de estas células musculares lisas, es decir, va a controlar la motilidad del tubo digestivo. ¿Y por qué es importante la motilidad y la contracción de estas células musculares lisas? Porque la contracción va a permitir, por un lado, el mezclado, ¿sí? Es decir, que me va a permitir mezclar los alimentos ingeridos con las secreciones del tubo gastrointestinal.
importante para lo que es, por ejemplo, la digestión del alimento, y también esa contracción de las células musculares lisas es importante porque me va a permitir propulsar el alimento o el bolo a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Y finalmente tenemos la serosa. La serosa es importante porque va a permitir una buena lubricación y esto va a permitir el movimiento de los órganos abdominales. Piensen que el sistema digestivo, el tubo digestivo está en constante contracción, principalmente luego de el periodo postprandial, es decir, luego de la ingesta de comida, tiene una gran motilidad este tubo digestivo. Por lo tanto, es importante tener una buena lubricación que me permite esa gran motilidad. ¿Y cuál es la irrigación del sistema digestivo? Vamos a ver que tiene una irrigación bastante particular. Esta irrigación, este tipo de circulación lo vamos a llamar circulación portal. En los órganos del sistema digestivo, acá vemos por ejemplo el intestino, vamos a ver que aquellos nutrientes que son absorbidos no van a ir directamente a la circulación sistémica y de allí al corazón, sino que primero van a pasar por el hígado. ¿Sí? Y allí el hígado va a ser una especie de vigilancia de todos los elementos y las moléculas absorbidas. Una de las funciones importantes del hígado va a ser la detoxificación, ¿sí? Entre otras que van a ver bien en clases más adelante con la profesora María Marta. En el hígado, ¿sí? Entonces fíjense que el hígado va a recibir una doble circulación. De esta vena porta, que va a traer una sangre carboxigenada y a su vez una sangre rica en nutrientes y todos los elementos absorbidos en el sistema digestivo. Y por otro lado va a recibir sangre desde la arteria hepática, que va a ser sangre oxigenada, ¿sí? Con altos niveles de oxígeno, con alta presión parcial de oxígeno. Estas sangres se van a mezclar y se van a filtrar por los sinusoides hepáticos. Y finalmente van a abandonar el hígado a través de la vena hepática, que finalmente va a ir hacia la circulación sistémica y finalmente va a llegar al corazón. Fíjense esta circulación particular, como les decía hoy, que se llama circulación portal, en donde la sangre del sistema digestivo no va directamente, como pasa en la mayoría de los órganos, no va directamente a la circulación sistémica, sino que primero pasa por el hígado y luego sí va hacia la circulación sistémica. A su vez también es importante la irrigación del sistema digestivo, porque vamos a ver que después de una comida se produce un fenómeno que se denomina redistribución del flujo sanguíneo. ¿Qué es esta redistribución del flujo sanguíneo? Es que después de la comida, el flujo sanguíneo del cuerpo entero se va a redistribuir hacia los sitios en donde haya más necesidad metabólica. En este caso va a ser todo el sistema gastrointestinal. ¿Por qué? Porque allí las células están teniendo actividad y tienen un aumento de las necesidades metabólicas, y a su vez la sangre es importante para absorber los nutrientes y para retirar y captar los nutrientes absorbidos a través del intestino, principalmente. Por lo tanto, es fundamental la redistribución de flujo hacia los sitios de mayor necesidad. Si estamos hablando de un periodo postprandial, el sitio y el sistema de mayor necesidad va a ser el sistema digestivo. También va a tener drenaje linfático el sistema digestivo, que es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque el sistema linfático va a transportar las sustancias liposolubles que son absorbidas a través de la pared del tracto gastrointestinal. Los lípidos y otras moléculas liposolubles, como por ejemplo algunas vitaminas, no son absorbidos directamente, sino que son englobadas, ¿sí?, en partículas, y esas partículas son demasiado grandes como para atravesar la pared del capilar. Por lo tanto, van a pasar a los vasos linfáticos que están en la pared intestinal, como ven acá, que ven el quelífero central,
y los lípidos y las moléculas liposolubles englobadas en partículas van a ser absorbidos hacia los vasos linfáticos. Anteriormente hablábamos de que en la pared del tubo digestivo, una de las capas era una capa muscular que tenía células musculares lisas y que van a permitir la motilidad, ¿sí? Que van a contraerse dándole una motilidad al sistema digestivo, o mejor dicho, al tubo digestivo. ¿Cómo se produce esa motilidad? Vamos a ver que hay unas células que se llaman células intersticiales de Cajal, que también se las denomina marcapasos del sistema gastrointestinal. ¿Y por qué se las denomina marcapasos? Porque al igual que habíamos visto en cardiovascular, que en cardiovascular habíamos visto que las células marcapasos eran las células autorrítmicas del nodo sinusal o sinoauricular que iban a comandar la frecuencia de las contracciones, es decir, la frecuencia cardíaca. Acá en el sistema digestivo vamos a ver que las células de Cajal van a ser encargadas también de regular la frecuencia de las contracciones de la capa muscular del tubo gastrointestinal. Por eso se las llama células marcapasos. ¿Y cómo lo hacen? Estas, que son las que ven acá en naranja, son las células intersticiales de Cajal, que van a recibir información de las neuronas entéricas, ¿sí? de este plexo mientérico que está entre las dos capas, y recuerden que estaba entre las dos capas de la muscular, la capa circular y la capa longitudinal. Ahí teníamos el plexo mientérico. Esas células y esas neuronas del plexo mientérico van a llevar la información hacia las células intersticiales de Cajal y finalmente ellas se comunican con las fibras musculares lisas ¿a través de qué? A través de uniones gap. Es decir, entre las células de Cajal y las células musculares lisas van a haber uniones gap que permiten el pasaje de iones directamente de una célula a la otra, y así se pasan el estímulo de despolarización y finalmente las células musculares lisas se van a contraer. Esas células de Cajal decíamos que determinaban la frecuencia de las contracciones y van a determinar lo que se llama ondas lentas. Estas ondas que ven acá son las que van a generar las células de Cajal. Esta onda va a producir una contracción, la segunda onda otra contracción de la capa, se relaja, otra contracción, se relaja y otra contracción. ¿Qué son estos palitos, por decir una manera, que ven acá? ¿Qué va a pasar? Cuando la despolarización, ¿sí?, de la onda lenta supera un determinado umbral, ¿sí?, un potencial umbral, se va a desencadenar potenciales de acción durante este pico de la onda lenta que se van a llamar potenciales espigas. Entonces tenemos las ondas lentas que me van a generar estas frecuencias de contracciones, y los arriba, ¿sí?, en el pico de cada onda lenta se pueden producir potenciales espigas. Hay diversa regulación de la motilidad. Vamos a ver regulación nerviosa, tanto del sistema nervioso extrínseco como del intrínseco. Hay hormonas también que controlan la motilidad del sistema digestivo, y también hay sustancias parácninas que controlan esta motilidad. ¿Qué va a pasar? Cuando haya una estimulación, por ejemplo, por el sistema nervioso parasimpático, en general el simpático y el parasimpático actúan de forma antagónica. Habíamos visto en cardiovascular que el simpático estimulaba y el parasimpático inhibía en general las funciones cardiovasculares, y en el sistema digestivo encontramos principalmente lo contrario, en donde vemos que en general el parasimpático estimula las funciones gastrointestinales, mientras que el simpático inhibe las funciones gastrointestinales. Cuando hay una estimulación del sistema digestivo, vamos a ver que la frecuencia de las ondas lentas aumenta, es decir, que las contracciones son mucho más frecuentes, las frecuencias de las contracciones aumentan, y vamos a ver que los potenciales espiga también aumentan.
Estos potenciales espigas no significa que cada potencial espiga produce una contracción. No, la contracción la va a producir la onda lenta. Ahora bien, ¿qué me van a decir estos potenciales espigas? Estos potenciales espigas se van a sumar temporalmente. Por lo tanto, mientras mayor cantidad de potenciales espigas haya, más se van a sumar, por lo tanto, más fuerte va a ser la contracción. Por lo tanto, los potenciales espigas lo que me van a decir es qué tan fuerte va a ser esa contracción. Y la contracción, ¿sí? La realización de la contracción, ¿quién me va a decir que se va a producir? La onda lenta. Como ven acá, ¿sí? La acetilcolina va a producir un mayor número de potenciales de acción en el pico de la onda lenta, que son estos potenciales espigas que ven acá, y por lo tanto mayor intensidad en la contracción del músculo liso, como les decía recién, que es lo que ven acá, cuando aumentan los potenciales espigas, ¿sí? Estos picos que superan un determinado potencial umbral, estos potenciales se suman temporalmente y aumentan aún más la fuerza de la contracción del músculo liso. La motilidad, vamos a encontrar dos tipos de patrones de motilidad en general. Vamos a encontrar la segmentación, que es importante para el mezclado. ¿Para el mezclado de qué? El mezclado de los alimentos con las secreciones, ¿sí? Del bolo con las secreciones de la pared o de las glándulas del sistema digestivo o de las glándulas asociadas con el sistema digestivo. ¿Sí? Vamos a ver en este caso sitios en donde hay contracción, sitios en donde hay relajación, y esto me va a permitir un mezclado de los alimentos y a su vez me va a permitir también que los alimentos estén más tiempo en contacto con la superficie absortiva y así aumentar la absorción porque estamos aumentando el tiempo. Otro tipo de motilidad que tenemos es el peristaltismo. El peristaltismo vamos a ver que es una contracción, ¿sí? De un sitio seguido de una relajación, y esto va a permitir, si va a ser unidireccional, y eso me permite a que el peristaltismo ayude a barrer y a movilizar el bolo por todo el tubo digestivo. ¿Y cómo se regulan las funciones gastrointestinales? Es importante ver que el sistema gastrointestinal va a oscilar entre periodos de relativa latencia, es decir, periodos donde hay una muy baja actividad, que van a ser los periodos entre las comidas, y otros periodos en donde tiene una actividad muy intensa de el sistema digestivo, de la función gastrointestinal, y van a ser periodos luego de la ingesta de comida que vamos a llamar periodo postprandial. Por lo tanto, es importante que este sistema digestivo, en el control de su función, tenga alguna forma de detectar, ¿sí? Detectar la presencia de alimento por estiramiento, por cambios químicos, y de esa manera ¿responder a qué? Responder a la ingesta de la comida con la estimulación del sistema digestivo. Hay tres mecanismos importantes para el control de la función gastrointestinal y van a ser el endocrino, el paracrino y el neural. Respecto del endocrino, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una célula sensora que va a detectar, ¿sí? Que va a ser una célula enteroendocrina que va a detectar un estímulo o una deficiencia, y esta célula sensora va a liberar una hormona. Como es una hormona, ¿a dónde la libera? Hacia circulación. Y esta hormona va a viajar hacia una célula diana, una célula objetivo que va a estar distante de la célula sensora. Un ejemplo de esto es la liberación de gastrina en el estómago. Otra regulación que mencionamos es la regulación paracrina, en donde la célula sensora va a liberar una molécula, pero esa molécula se libera a un objetivo cercano, es decir, se libera primero al líquido intersticial
y desde el espacio intersticial va a llegar hacia la célula diana, que va a ser una célula que está cerca de esta célula sensora. Y finalmente tenemos la regulación neural, que va a ser llevada a cabo por el sistema nervioso. Vamos a ver dos grupos de nervios, ¿sí? El sistema nervioso extrínseco y el sistema nervioso intrínseco. El sistema nervioso extrínseco va a ser el simpático, ¿sí? Obviamente es autónomo, y va a ser el simpático, sistema nervioso simpático, y el sistema nervioso autónomo parasimpático, que van a inervar el intestino, ¿sí? Y los cuerpos celulares en general de estas neuronas se van a localizar fuera de la pared intestinal. El otro sistema va a ser el sistema nervioso intrínseco o sistema nervioso entérico, y van a ser cuerpos celulares y sus prolongaciones que van a estar directamente en la pared intestinal, ¿sí? Que van a formar, como ya dijimos, dos plexos. El plexo submucoso y el plexo, perdona que hay un error, es el plexo mientérico. Se los voy a dejar corregidos en el PowerPoint. Es el plexo mientérico. Vamos a ver que la mayoría de las funciones gastrointestinales pueden ser llevadas a cabo por el sistema nervioso intrínseco, pero el sistema nervioso extrínseco también es importante porque permite regular las funciones del sistema nervioso intrínseco. Es decir, que si bien el intrínseco puede controlar la mayoría de las funciones gastrointestinales, si este sistema nervioso intrínseco está bajo el control de los nervios extrínsecos, del simpático y del parasimpático. Como ven acá, tienen los dos plexos, el plexo mientérico, que va a estar entre la capa circular y longitudinal de la muscular, y el plexo submucoso, que va a estar en la submucosa regulando las secreciones. Fíjense cómo a su vez hay conexiones entre estos dos plexos, y esto sería lo que es el sistema nervioso entérico. Esto está en la pared del sistema gastrointestinal. Y tienen el sistema nervioso extrínseco, que va a ser el simpático y el parasimpático. El simpático, como ven acá, es fundamentalmente postganglionar. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso simpático van a tener la neurona preganglionar, que hace sinapsis con la neurona postganglionar en un ganglio, y esa neurona postganglionar hace sinapsis directamente con el sistema nervioso entérico, o con el plexo mientérico o con el plexo submucoso. En cambio, el parasimpático no es así, porque directamente la neurona preganglionar hace sinapsis con neuronas del plexo mientérico o del plexo submucoso. En este caso, no tendríamos una neurona postganglionar parasimpático, sino que la postganglionar sería ya del sistema nervioso entérico. No sería postganglionar porque no tenemos un ganglio formado como tal. En esta imagen, sí, acá ven el epitelio del sistema digestivo y ven que hay sensores. Estas neuronas son neuronas sensitivas que van a llevar la información hacia el sistema nervioso central para llevar a cabo su respuesta a través del simpático o del parasimpático, o pueden llevar esa información hacia el sistema nervioso entérico y desde allí tener y enviar la información de respuesta. Fíjense cómo puede actuar a través de un reflejo que es más corto o un reflejo visceral autónomo que es más largo e involucra al sistema nervioso central, al simpático y el parasimpático. Y finalmente, a través de estos dos sistemas nerviosos autónomos, llevan la información al sistema nervioso entérico y hacia las células diana. En estas imágenes vemos, por ejemplo, en el sistema nervioso parasimpático lo que decíamos recién, que tenemos la neurona preganglionar que directamente hace sinapsis con el sistema nervioso entérico. En el caso de la inervación parasimpática vamos a tener que forman parte de esto nervios vagos y nervios pélvicos. En cambio, en el simpático vamos a tener nervios raquídeos, ¿sí? Específicamente de la región toracolumbal, y estos nervios va a salir la neurona, el axón, ¿sí? La prolongación
de la neurona preganglionar y hace sinapsis en el ganglio con la neurona postganglionar, y finalmente esa postganglionar es la que va a ir hacia los órganos del sistema digestivo y va a hacer sinapsis con el sistema nervioso entérico. En la inervación extrínseca del parasimpático y del simpático se encuentran todos los componentes de una vía refleja, que son las neuronas aferentes, que llevan la información detectada hacia el sistema nervioso central, interneuronas, que van a estar dentro del sistema nervioso central, que van a ser neuronas de asociación de información, y finalmente las neuronas eferentes, que a través de ellas se van a llevar a cabo la respuesta, que es esta la que veíamos en la diapositiva anterior. Sí, neuronas aferentes que llevan la información hasta el sistema nervioso central. Acá vamos a tener neuronas de asociación y finalmente se lleva a cabo la respuesta, se envía la respuesta a través del sistema nervioso simpático y del parasimpático, que estas van a ser las neuronas eferentes. La regulación extrínseca es importante, como ya dijimos, el parasimpático es importante para integrar la respuesta luego de la comida, ya que activa la mayoría de los procesos fisiológicos en la pared digestiva. Y por el contrario, el simpático va a tender a inhibir las funciones digestivas, ¿sí? Se activa mayormente en alguna situación patológica y se va a encargar de, como ya dijimos, inhibir las funciones digestivas. Dentro de ellas inhibe la función de la musculatura lisa, excepto en los esfínteres. En los esfínteres vamos a ver que el simpático aumenta en realidad la contracción para favorecer el cierre del esfínter. Y también el sistema nervioso simpático es importante para la redistribución de flujo. Como ven acá en la imagen, ¿sí? Se regula cómo a través de la regulación de la resistencia vascular periférica. Si disminuimos la resistencia vascular periférica porque hay una vasodilatación, porque hay un agrandamiento de esas arteriolas, vamos a tener un importante flujo sanguíneo. Por el contrario, si hay una vasoconstricción, vamos a tener una disminución, ¿sí?, del flujo. En esto es importante el sistema nervioso simpático. Si luego de un periodo postprandial el sistema nervioso simpático se encuentra inhibido, por lo tanto vamos a observar una vasodilatación de las arteriolas del sistema nervioso simpático y eso va a hacer que aumente el flujo sanguíneo hacia estos órganos. Que como ya dijimos, ese aumento del flujo sanguíneo era importante porque me permitía llevar los elementos, ¿sí?, los nutrientes, el oxígeno necesario para estas células de la pared del tubo digestivo que tienen una alta actividad metabólica porque están estimuladas luego de un periodo postprandial. Y también es importante porque gracias al aumento de circulación, esa sangre se va a llevar, ¿sí?, va a barrer con los elementos y todas las moléculas absorbidas. En este caso estamos viendo la regulación neural extrínseca, en donde, como ya dijimos, están las neuronas ascendentes, las neuronas aferentes, sitios en el bulbo raquídeo o en la médula en donde se va a producir la asociación, ¿sí?, va a haber neurona de asociación, y finalmente el envío de respuestas a través de motoneuronas del sistema nervioso autónomo. En este caso tenemos la preganglionar que hace sinapsis con la neurona postganglionar en el ganglio, ¿sí?, hacen sinapsis en el ganglio. Y finalmente esa neurona postganglionar va a hacer sinapsis con el sistema nervioso entérico. Este diagrama que ven en pantalla es un reflejo largo. Fíjense que tienen un estímulo, si hay algún estímulo, y a este estímulo va a ser detectado por sensores, por receptores que están en la pared del tubo digestivo, y estos receptores pueden ser mecánicos o químicos. Es decir, estos receptores pueden ser mecanorreceptores que detectan distensión de la pared del tubo digestivo, ¿sí? Si ingresa alimentos, ingresa al bolo, la pared del tubo digestivo se distiende, entonces de esa manera se envía la información de que hay alimento, y también hay sensores químicos que van a ser los quimiorreceptores que van a detectar cambios químicos. ¿Sí? Por ejemplo, cambios en la concentración de
de protones, cambios en la presencia de aminoácidos y diferentes tipos de cambios. Estos estímulos sensados, detectados, van a ser enviados hacia el cerebro. En realidad no es el cerebro, esto es la traducción, en realidad sería al tronco del encéfalo y a la médula espinal. Y finalmente, ¿sí?, allí que están las neuronas de asociación, se va a procesar esa información y se va a enviar la respuesta a través de neuronas motoras del sistema nervioso autónomo, que van a ser el simpático o el parasimpático, que hacen sinapsis con el sistema nervioso entérico, y finalmente el sistema nervioso entérico es el que envía la respuesta hacia los efectores, que esa respuesta puede ser modificar la motilidad, modificar las secreciones gástricas o las secreciones glandulares de los órganos o de las estructuras glandulares y regular el flujo sanguíneo. Vamos a ver también que si dejamos por fuera el sistema nervioso central, vamos a tener lo que son los reflejos cortos, en donde hay detección del estímulo, envía esa información al sistema nervioso entérico, allí se procesan. Si en el sistema nervioso entérico vamos a tener neuronas de asociación importantes para el procesamiento de la información, y finalmente se envía la respuesta hacia los efectores. Respecto de la regulación neural intrínseca, vamos a tener dos plexos importantes, que ya dijimos que esos plexos son agrupaciones de los cuerpos neuronales y también de las terminales neuronales de estas neuronas, ¿sí? Y van a formar parte de la pared digestiva. Uno de estos plexos va a ser el plexo mientérico o plexo de Auerbach, que se sitúa entre las dos capas musculares, como ya dijimos, y el otro es el plexo submucoso o plexo de Meissner, que se sitúa en la submucosa, regulando la secreción de las glándulas de la submucosa. Estos plexos, ¿sí?, van a estar conectados a través de neuronas que son neuronas interganglionares, fibras interganglionares, que van a unir un plexo con el otro. Como ven acá, tenemos neuronas que unen directamente el plexo mientérico con el plexo de Auerbach. Y como veíamos recién, se pueden producir acá los reflejos cortos. Tenemos neuronas aferentes, acá van a estar neuronas de asociación, y finalmente va a haber neuronas que lleven la información hacia el sitio eferente, que va a producir finalmente el cambio en una función, por ejemplo, la motilidad. Como decíamos recién, ¿por qué se produce el reflejo corto? Porque en el sistema nervioso entérico también están los tres componentes de una situación refleja, ¿sí?, del reflejo, en este caso reflejo autónomo. Vamos a tener los tres componentes, al igual que lo que habíamos visto en el sistema nervioso extrínseco. Vamos a tener neuronas aferentes, que van a ser neuronas aferentes sensitivas, que van a llevar el estímulo. Vamos a tener interneuronas, que van a procesar esa información o asociar esa información, y finalmente neuronas eferentes, que van a ser neuronas motoras autónomas. Como ven acá, en la misma pared del tubo digestivo vamos a tener todas estas células. La neurona sensitiva, que envía la información hacia una interneurona en donde se asocia la información, y finalmente envía esa información a una célula motora del sistema nervioso autónomo, que va a enviar y finalmente va a comandar en este caso, por ejemplo, son células musculares lisas, y comanda la contracción de las células musculares lisas. Cuando se detecte un estímulo en la pared digestiva, ¿sí?, con estas neuronas sensitivas que recién habíamos visto, que pueden ser estímulos mecánicos o estímulos químicos, se van a activar las interneuronas, como ya dijimos, y estas interneuronas a su vez activan a las neuronas eferentes. Por lo tanto, ¿sí?, con esto es importante entender que el sistema nervioso entérico o intrínseco puede actuar de manera independiente del sistema nervioso extrínseco. Es decir, el sistema nervioso entérico puede regular la mayoría de las funciones gastrointestinales por sí solo,
pero igualmente sí es importante saber y es importante que este sistema nervioso entérico está bajo el control y la regulación del sistema nervioso central. ¿Sí? Por lo tanto, la función de todas estas vías reflejas puede ser modulada, como ya dijimos, por el sistema nervioso extrínseco. En este esquema que vemos acá, vemos los distintos tipos de reflejo, vemos el estímulo local que puede ser distensión, puede ser acidez, puede ser cambios en la osmolaridad, que va a enviar esa información hacia las neuronas aferentes, que van a ser neuronas sensitivas, que van a enviar esa información hacia interneuronas y finalmente envía esa información a neuronas entéricas del plexo entérico, del sistema nervioso entérico, y estas son las que van a llevar a cabo la respuesta, que puede ser en cambios, por ejemplo, en la secreción. Estos que ven acá, ¿sí? En gris, esto es el sistema nervioso entérico, por lo tanto, esto que describimos recién es un reflejo de tipo corto. Sí, acá, como ven acá, se dice que el sistema nervioso entérico es el cerebro pequeño, ¿sí? Más pequeño. ¿Y por qué? Porque justamente es el único órgano en donde, obviamente por fuera del sistema nervioso central, hay plexos de neuronas. Pero también ese estímulo sensitivo se puede llevar hacia el cerebro, ¿sí? Y este finalmente envía la respuesta a través del simpático y el parasimpático, que se conectan con el sistema, las neuronas del sistema nervioso entérico, y son los que finalmente van a regular alguna función. Por ejemplo, como dijimos recién, la secreción. Esto que ven acá sería el reflejo corto, y cuando involucramos al sistema nervioso central, ya estaríamos hablando de un reflejo largo, que va a actuar a través del simpático y del parasimpático. Respecto de las funciones del sistema digestivo, son diversas las funciones. Vamos a ver que, por ejemplo, en la cavidad oral y en el esófago, vamos a ver que la secreción va a ser la saliva que se produce en esta región, se va a producir la digestión de carbohidratos, también se comienza la de lípidos, hay una lipasa salival que se libera, no va a haber absorción, ¿sí? Y sí va a haber algo de motilidad. Respecto al estómago, vamos a tener una secreción, vamos a verlo más adelante, pero vamos a tener ácido clorhídrico, pepsinógeno, lipasa gástrica, moléculas como la gastrina, la histamina, la somatostatina. Y acá se van a producir principalmente la digestión de las proteínas, sí, y de las grasas, que la de las grasas es mínimo, y principalmente se produce la digestión de las proteínas gracias al ácido clorhídrico y a la pepsina. ¿Se produce la absorción? Sí, se produce la absorción de algunos solubles, ¿sí? Algunos lípidos, o sea, sustancias liposolubles, y también de, por ejemplo, alcohol. Y la motilidad es importante, vamos a ver movilidad peristáltica, ¿sí? Relacionada con la propulsión. Respecto del intestino delgado, vamos a ver que también tiene secreción, por ejemplo, secreta colecistoquinina, secreta moléculas como la secretina, ¿sí? Y otras moléculas más. Se produce la digestión de polipéptidos, de carbohidratos, de grasas y de ácidos nucleicos. Se produce la absorción, sí es importante recordar que el intestino delgado es muy importante para la absorción de la mayoría de los nutrientes. La motilidad, vamos a ver dos tipos de patrones de motilidad, va a haber peristaltismo relacionado con la propulsión y también la segmentación. Y el intestino grueso vamos a ver que también secreta, en este caso solamente se limita a la secreción de mucus,
no se produce digestión, excepto la digestión en la cual participan las bacterias, es decir, la flora del intestino grueso. Se va a producir la absorción de vitaminas, minerales, de agua, si es importante para la absorción de agua y algunas moléculas orgánicas mucho más pequeñas. Y la motilidad, vamos a ver que tienen movimiento en masa, va a haber, van a haber peritatismo y también segmentación. Todos estos órganos, ¿sí? Y estas funciones que vimos recién van a estar integrados, ¿sí? Ante una respuesta integrada a la comida. Es decir, que luego de la ingesta se va a producir una respuesta integrada en ese periodo postprandial y esa respuesta integrada van a participar todas estas estructuras que mencionamos recién, controlando y regulando y modificando sus funciones. Por lo tanto, ¿en qué consiste esta respuesta integrada a la comida? Vamos a ver que lo podemos dividir en varias fases. En la fase cefálica, ¿sí? Cuando todavía el alimento no tuvo contacto con nuestro organismo. En la fase oral, que es cuando el alimento toma contacto con nuestra boca, la esofágica, luego la gástrica, la duodenal y finalmente la fase relacionada con la presencia del bolo en el intestino grueso, que va a ser la fase en realidad, más que intestinal, es la fase colónica. En cada una de estas fases vamos a ver estímulos, ¿sí? Que se va a detectar estímulos a través de receptores que pueden ser estímulos cognitivos, en el caso de la fase cefálica, en donde todavía el alimento no tomó contacto con nuestro organismo, o estímulos químicos, estímulos mecánicos y estímulos móticos, como decíamos. Un ejemplo de estímulos químicos puede ser el aumento de la acidez. Un ejemplo de estímulo mecánico es el estiramiento del estómago luego de que el alimento llegó al estómago. Esos estímulos van a activar mecanismos regulatorios. Esos mecanismos regulatorios pueden ser neurales, paracrinos y humorales o endocrinos. Y que van a producir estos mecanismos regulatorios, producen cambios en las funciones efectoras, que pueden ser cambios en la secreción o cambios en la motilidad. Primero, como vimos recién, tenemos la fase cefálica, fase oral y también la fase esofágica. La cefálica, como decíamos recién, es cuando el alimento todavía no entra en contacto con el organismo, con nuestro cuerpo, sino que, por ejemplo, vemos la comida, ¿sí? Eso se va a llamar, a eso le llamamos fase cefálica y que va a producir un cambio en las funciones de nuestro sistema digestivo, tan solo ver la comida. En esa fase cefálica, como decíamos, hay estímulos. ¿Qué estímulos? Estímulos cognitivos, de anticipación, es decir, que escuchamos, por ejemplo, el ruido de un plato y sabemos que viene la comida, o de ollas y que ya está por terminar de cocinarse y vamos a comer, ¿sí? Ese tipo de estímulos, o directamente un pensamiento acerca de consumir comida, ¿sí? Un pensamiento acerca de qué ganas de comer una hamburguesa y visualizar esa hamburguesa. ¿Sí? Esos tipos de estímulos van a estimular nervios sensoriales que activan el flujo parasimpático desde la médula. Sí, estos estímulos cognitivos de anticipación son en la fase cefálica. Las señales olfatorias y visuales también son parte de la fase cefálica y, como decíamos recién, las señales auditivas, por ejemplo, escuchar los platos, también van a ser parte de esta fase cefálica y van a estimular el sistema nervioso parasimpático para controlar así las funciones del sistema digestivo. Como ven acá, ver comida, sí, ver comida, oler comida. Ya en este caso, cuando sería el sabor, acá en este caso estaríamos ya en la fase oral, no en la cefálica, porque está tomando ya contacto con nuestro cuerpo, con nuestra boca. Por lo tanto, ver la comida, oler, ¿sí? Escuchar, como decíamos, o pensar en comida,
va a estimular ¿a qué? A que desde el tronco del encéfalo se estimule el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? A través del nervio vago, que va a llevar la información hacia la célula target, es decir, la célula diana, que finalmente va a cambiar, por ejemplo, la secreción o la motilidad. ¿Qué respuesta vamos a ver en este caso? Vamos a ver aumento de la secreción salival, aumento de la secreción ácida gástrica, ¿sí? También aumento de la secreción de las enzimas pancreáticas. Vamos a ver contracción de la vesícula biliar, que lo vamos a ver más adelante, pero para liberar la bilis hacia el intestino, ¿sí? Delgado, y también va a producir la relajación del esfínter de Oddi. Entonces fíjense cómo un estímulo tan solo visual, un estímulo olfatorio, produce una activación del flujo parasimpático que va a hacer sinapsis con el sistema nervioso entérico, y finalmente ese sistema nervioso entérico es el que va a controlar, por ejemplo, la secreción de ácido clorhídrico. Este es un ejemplo nada más para ver los perros de Pavlov, en donde el perro, ¿sí? Ve comida, ¿sí? Es un estímulo incondicionado, el perro ve comida y saliva. Después vemos que hay un determinado sonido y no hay salivación, pero cuando ponen el ruido, ¿sí? Ese sonido de la campana con la comida, se produce salivación, y de esa manera se asocia el ruido de la campana con la comida, y para que luego del condicionamiento escuche el ruido de la campana, ya sepa que va a venir la comida y se produce la salivación. Fíjense cómo aumenta la secreción salival únicamente por un estímulo, ¿sí? Un estímulo en este caso relacionado con la audición. En este caso estaríamos en la fase cefálica, un aumento de la activación del parasimpático que aumenta la secreción salival. Luego de la fase cefálica viene la fase oral. En la fase oral, ¿sí? A diferencia de la cefálica, la comida ya está en contacto con la superficie del tracto gastrointestinal, con nuestra boca. Entonces ahí vamos a tener un estímulo mecánico, ¿sí? Porque el alimento toma contacto con la boca, con nuestra lengua, y vamos a detectar estímulos mecánicos y también estímulos químicos. Ese estímulo químico va a ser el estímulo del gusto, es decir, que las papilas gustativas van a detectar modificaciones del gusto y van a ser receptores que detectan la presencia de alimento en la boca. En la boca van a tener lugar 3 procesos distintos: la masticación, la insalivación y la deglución. La deglución va a tener varias fases. La fase oral, como pueden suponer, esta fase oral, ¿dónde va a pasar? Sí, que va a ser la primera parte de la deglución, pasa en la fase oral. La masticación. La masticación sí es importante porque a través de la masticación, o gracias a la masticación, se van a triturar los alimentos, va a empezar allí la digestión mecánica de los alimentos. Es importante también porque se producen enzimas salivales como por ejemplo la amilasa y la lipasa lingual, importantes para, por ejemplo, la lipasa para la absorción de degradación y absorción de los lípidos. Y también se va a producir una mucina glicoproteica que va a lubricar la comida para facilitar la masticación y la dilución. Por lo tanto, en la cavidad oral vamos a tener la trituración de los alimentos como primer inicio de la digestión, y también vamos a tener algo de digestión química porque se libera amilasa y también lipasa lingual. La lipasa es importante, como ya dijimos, para la digestión de los lípidos. En la boca hay muy poca absorción, ¿sí? Se absorbe alcohol y algunos medicamentos, de manera sublingual, pero
es realmente muy poca la absorción de nutrientes que se puede observar en la boca, ¿sí? En esta fase, en la fase oral. Luego, ¿sí? En esta fase oral vamos a tener la etapa de insalivación, que va a tener que ver con la producción de la saliva. La secreción de la saliva va a ser una mezcla de todas las secreciones de 3 pares de glándulas: la parótida, las submaxilares y las sublinguales. Estas 3 glándulas, 3 pares de glándulas van a producir la saliva. ¿Y cuáles son las funciones de la saliva? Es importante porque disuelve los alimentos y lubrica los alimentos, que estas dos cosas, tanto disolver como lubricar, es importante porque va a facilitar la dilución al organismo, ¿sí? Al individuo. Se inicia la digestión de los hidratos de carbono porque, como veíamos recién, hay liberación de amilasa, y también de los lípidos, porque también, como dijimos recién, hay una liberación de la lipasa salival. Esto que ven acá, sí, van a ser las glándulas, en donde ven las células serosas, ¿sí? Acá ven los túbulos, los conductos, y obviamente van a ver los acinos. En los acinos